estamos en la mano del Señor y Él puede exhibirnos o debería exhibirnos con sus trofeos, como lo que Él ganó en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que Él compró nuestra salvación en la cruz del Calvario. Así que Él puede exhibirnos como su trofeo, como algo que Él ganó con su propia sangre. Pero usted y yo no hicimos nada para Él. A veces pensamos que sí. A veces pensamos que el venir acá, ya usted estamos en un punto allí con Dios. A veces pensamos que oramos, mientras más oramos, pues nos anotamos más puntos con Dios. Y si leo más la Biblia, pues anoto más puntos con Dios. Si me porto bien, pues mucho más puntos llevo con Dios. Pero realmente no es así. Todo es por gracia. Aún nuestra salvación es por gracia. El que permanezcamos firmes hasta que Cristo venga, todo es por gracia. No hay obra que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Y meditaba en unas conversaciones que veía de hombres que no buscaban al Señor, hombres ateos, mujeres ateas, hombres musulmanes, hombres judíos, personas que no buscan al Señor, gente que rechaza al Señor o que no acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Sin embargo, en un momento determinado buscaron a ese Dios, se acercaron a ese Dios y Dios los alcanzó. Y ellos decían que, por lo menos el musulmán decía que él oraba o rezaba o presentaba a su Dios oración durante 5 veces al día. O sea, esa era la norma. Entonces él venía, se postraba 5 veces al día y rezaba, y recitaba y oraba. Pero él decía que a pesar de que hacía ese enorme esfuerzo durante toda su niñez y toda su juventud y toda su adultez, nunca había algo que satisfaciera su vida. No había una respuesta. O sea, no había una respuesta del otro lado. O sea, ese Dios al cual él se acercaba no respondía. Y lo mismo decía el judío. Oraba y cumplía toda la norma, la tradición que le habían enseñado y oraba a ese Dios, pero no había una respuesta de un Dios vivo. Y lo mismo decía la atea. Y cuando escuchaba el testimonio de esta mujer, decía: yo crecí no creyendo en nada y cuestionaba todo, pero una de las cosas que me hizo acercarme a Dios es que yo cuestionaba todo y mi papá me enseñó a cuestionar todo y que estuviera segura de lo que yo creía o lo que no creía. Y cuando yo estuviera seguro de esa, no me mantuviera firme allí. Así que esa mujer, buscando respuesta a su vida, creía, por supuesto, no creía en Dios y en todas las teorías que había en su caminar. Pero dice ella que cuando tuvo a su bebé en sus brazos y la abrazó y decía, a menos así decía la teoría atea, que esa era una forma de vida, unas grandes células unidas por una fuerza desconocida y que eso era su bebé. Un conjunto de células, partículas y átomos que tenía carne y la tenía en su brazo. Pero cuando ella, mientras más miraba a su hija, ella decía, eso no puede ser. Este bebé no puede ser solo un grupo de células y átomos unidas por una fuerza invisible. Tiene que haber un creador. Y se acercó a Dios y se convirtió al Señor, y hoy decía: el Señor no tiene toda la respuesta, pero esa convicción vino a ella. Y yo me ponía a ver que la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y leí un texto que posiblemente usted lo ha leído mucho y lo quiero compartir con usted. Es un texto muy sencillo, está en el libro de Lucas y es solo un versículo nada más, solo un versículo. Se acerca allí a Lucas o me escucha solamente un solo versículo que me ha dado mucha vuelta esta semana. En el libro de Lucas, el capítulo 1, voy a leer el prólogo, pero me voy
solo un versículo aquí que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y este es el versículo que me llama mucho la atención: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y eso me ha dado mucha vuelta en la cabeza toda esta semana. El apóstol, el escritor del Evangelio de Lucas, o Lucas, el médico, el historiador, dice: mira, he escrito todo esto para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo importante que es el estudiar, escudriñar, el leer la Escritura. Porque cuando usted lee, cuando usted estudia, cuando usted ve allí a Cristo en las Escrituras, usted puede tener la certeza de eso que usted ha sido instruido. Pero muchas veces pasamos por alto la Escritura. Ayer teníamos acá una joven y ella hablaba sobre la importancia de la Escritura y yo la miraba y la admiraba porque la conozco desde que era muy niña, y escucharla ayer hablar sobre la palabra y sobre la palabra, y ella volvía a repetir, y ustedes decían a los jóvenes, yo sé que le estoy repitiendo, pero es para que ustedes entiendan lo importante que es la Escritura, decía esa joven. Y yo la escuchaba y veía esto que yo estaba preparando y veía, oye, concuerda con lo que estaba estudiando. Lo importante que es saber en lo que hemos sido instruidos, lo que hemos aprendido, y si es verdad que creemos en eso. Porque muchas veces lo que allí vemos, muchas veces como que no estamos convencidos de que realmente eso es verdad. Hay una otra porción que quiero compartir con ustedes que está en la carta a los Corintios, que es muy famosa la frase, y está en la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 2, y a partir del verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Pueden buscarse ahí rápidamente. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y viendo esa frase, posiblemente usted la lee y usted la ve y no le hace mucho sentido. Pero a los corintios, cuando ellos la leyeron, cuando la escucharon, que en ese tiempo la gente leía la Escritura, no muchos sabían leer, así que tenían que leérsela en público. Y cuando los corintios escucharon esa palabra, a ellos le hizo sentido, porque en esa época había guerras, muchas guerras, y cuando esos ejércitos ganaban esas guerras, llevaban a la gente a amarrar a los esclavos, esclavizaban, y después los exhibían públicamente. Es decir, estaba el jefe que había ganado, y después venían los soldados, y venían esos que habían sido vencidos, y venía alguien con una copa de incienso y lo iban ofreciendo a los dioses, e iban esa nube de olor fragante y lo ofrecían a los dioses, y era algo
carro, era como esto, pero era como que si estuvieran rociando, y rociando, y pasaban, iban rociando, y ellos iban percibiendo ese olor. Quizá algunos perciban el olor, no sé si lograron percibir el olor allá. Y ese olor, que de pronto usted va a percibir ahorita allá, para los condenados era olor a muerte. Y era olor a muerte porque ellos sabían que muchos de ellos iban a morir. Así que ellos olían al oler ese perfume, para ellos era símbolo de que iban a morir. Pero a los victoriosos era un olor agradable. Y eso es lo que el apóstol está diciendo yo. Cristo ha vencido en la cruz y nos exhibe como sus trofeos. Y nosotros somos de olor fragante, o debemos ser olor fragante, mejor dicho. Pero mi pregunta es, ¿tú eres un olor fragante? ¿Tu vida realmente desprende un olor que es agradable a tus vecinos, a tu esposo, a tu esposa, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, a tu vecino? ¿Eres un olor fragante? Es decir, tu vida está brotando esa presencia de Dios diariamente, o eres un olor desagradable para los otros. Quisiera que meditaras en eso, porque pasa que nosotros estamos acostumbrados a aquella oración que hicimos una vez. Fuimos salvos, levantamos la mano. ¿Quién quiere recibir al Señor? Levantamos la mano, hicimos la oración de fe, gloria a Dios por eso, hace un año, 5 años, 10, 20, 30, 50, no sé. Y gloria a Dios por eso, si usted hizo esa oración de fe. Pero muchas veces nos quedamos con esa oración de fe y pensamos que por simple hecho de haber hecho esa oración de fe, ya somos salvos y ya somos, ya nos hemos arrepentido y ya nos hemos convertido. Pero en verdad nos hemos convertido. Usted ha meditado si usted se ha convertido, porque convertirse, si usted recuerda, cuando Juan sale a llevar el mensaje, su mensaje es arrepentidos y convertidos. Y era muy fuerte Juan. Cuando la gente venía al río, a Jordán, a bañarse, a lavarse, a bautizarse, le dijo, guarda de víboras, ¿quién les enseñó a huir de ahí a la idea? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y era un mensaje duro el de Juan, porque él le dijo así: víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Le decían los fariseos a toda la multitud que se le acercaba. Y una de esas personas que se acercaban eran los publicanos. Los publicanos eran ladrones. Ellos se hacían ricos porque cobraban más impuestos del que debían cobrar. Le decían, mire, cobren $1,000 a la semana, y ellos cobraban 5,000. Y los otros 4,000 se los metían al bolsillo. Por eso se hacían muy ricos. Pero al imperio romano no le importaba. Por tal que dieran los 1,000, ellos se iban tranquilos. Y entonces los publicanos le dicen, ay, ¿nosotros qué hacemos? Ustedes no cobren más de lo que le han dicho el pueblo de Roma. Y los soldados, ay, ¿nosotros qué hacemos? Ustedes no vayan a meter a la gente presa solamente por gusto. Y así les iba diciendo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque el convertirse es cambiar la forma de pensar. Y el arrepentirse es tener un cambio de mente y también de actitud, y que te dé un dolor inmenso por ofender a Dios. Porque reconoces que le has faltado a Dios, que has pecado contra Dios. Y uno de esos ejemplos más vividos que lo vemos en la Biblia es el caso de David. Cuando usted ve que David peca, usted ve en el Salmo 51 que David dice varias palabras que las podemos usted y yo leer aquí, pero quiero hacerle
entender algunas cosas para que Dios pueda exhibirnos como sus trofeos de gracia. Dice, o escribió el salmista David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es necesario que usted y yo entendamos que pecamos delante del Señor. No existen pecados ocultos. Nosotros pensamos que al escondernos y al hacer las cosas en la oscuridad, ya Dios no nos ve. Pero eso no es verdad. Delante de Dios, usted y yo pecamos. Podemos ocultarnos y hacer como hizo el hijo pródigo, que se fue a otro lugar para que Dios, o para que su padre no lo viera, en este caso. Pero a pesar de eso, él sabía que estaba pecando contra Dios, pero cuando se vuelve en sí dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía, y David también lo sabía. En el verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero ese es el punto de vista de David, el punto de vista humano. Y esto es muy importante, que usted y yo no nos dejemos engañar por nuestro corazón. Porque aún cuando nos podemos arrepentir de corazón, aún nuestro corazón puede engañarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo vamos a decir: no, lo que pasa es que puedo saber lo que me hizo esa persona. No, vos sabés que esa persona me lastimó y por eso yo no la perdono. No, tú sabes que yo estaba tranquilo, pero bueno, me deslicé. No, nadie se desliza del pecado. La gente decide pecar contra Dios. El pecar es una decisión que usted toma y que yo tomo. Al igual que usted toma la decisión de venir hoy a este lugar. Y eso es muy importante que usted y yo lo tengamos presente. Porque si no, vamos a echarle la culpa a otro. No, el diablo me tentó, que de hecho es su trabajo, por eso se llama el diablo, tentador, embustero, mentiroso y todo lo demás. Ese es su trabajo, el de nosotros mantenernos firmes a través de la palabra. Pero si vamos más allá, donde ocurrió el hecho, en el segundo libro de Samuel, usted puede ver acá lo que dice Dios. El segundo libro de Samuel, el capítulo número 12, dice el verso 9, de lo que dice Dios con respecto al pecado. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Menospreciaste mi palabra, le está diciendo, o le dijo Dios a David. Aquí el gran pecado, David, es que tú menospreciaste mi palabra. No solamente que mataste a este hombre, que te casaste con aquella mujer, o te casaste con esa mujer, te acostaste con ella y tuviste relación, no. Te menospreciaste mi palabra. Y más adelante dice, en el verso 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Has hecho blasfemar el nombre de Jehová ante sus enemigos. Y ese es el grave problema. Y ahí está el gran problema del pecado del hombre. El pecar contra la santidad de Dios. Y una de las cosas que yo siempre me ponía a pensar, de que cuando decimos nosotros, cuando cae un hombre de Dios, una mujer de Dios, se vuelve un escándalo enorme. Y yo me preguntaba por qué tanta bulla, tanto problema. Pero resulta que si usted lee aquí
le dice Dios a David: David, tú estabas allá de pastor de ovejas, en el redil, allá escondido, nadie te veía, nadie te tomaba en cuenta, y yo te saqué y te puse como rey y te exhibí delante de todos, te puse como rey de mi pueblo, y tú eso lo viste en polvo. Y así somos nosotros. Dios nos saca de nuestro pecado. No sé cuál vio usted. Nos saca de ese pecado y nos coloca en su casa, nos lava, nos limpia, nos perdona, y luego nosotros le traicionamos, pecamos contra Él, nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros. Y por eso le leí Romanos 5:8: siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y le leí la carta de Juan: en esto consiste el amor. ¿Y por qué le hago énfasis en esto? Porque a veces pensamos que nosotros amamos mucho a Dios, y a veces lloramos y lo hacemos de manera sincera, pero jamás podremos amar a Dios más de lo que Él nos ama a nosotros. Vuelvo a repetirlo: jamás usted podrá amar más a Dios de lo que Dios le ama a usted. Porque muchas veces nosotros, como usted ve en los evangelios, al Señor Jesús lo perseguía mucha gente, multitud andaba detrás de Jesús. Pero cuando Jesús se para y le dice: ustedes me siguen por el pan que les hice comer, pero si ustedes no comen mi carne y ven mi sangre, no tendrán parte conmigo. Y dice la Escritura que a partir de ese momento mucha gente dejó de seguir. No le gustó esa palabra. Es más, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y mis amados, Dios, me decía una amiga, y concuerdo con ella, estábamos conversando, me decía: mira, pero Argenis, que Dios es amor. Y eso es verdad. Lo dice aquí en la carta de Juan: Dios es amor. La Biblia lo dice. Pero no podemos separar el amor de Dios de la justicia de Dios. No podemos separar el amor de Dios de la santidad de Dios. No podemos separar el amor de Dios de su rectitud. O sea, Dios es recto, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es amor. Todo eso es un solo Dios. Es decir, no hay un Dios santo y un Dios medio justo. No, es completamente justo y completamente amoroso y completamente bondadoso y completamente misericordioso. Y ese es el Dios al cual servimos, al que adoramos, un Dios misericordioso. Y pensando en eso, yo decía: cuán misericordioso es nuestro Dios. Pero recuerden una cosa: la misericordia de Dios usted no puede exigirla, es algo que usted recibe o algo que Dios da de manera voluntaria, la extiende sobre nosotros. Pero eso no es licencia para pecar. Realmente es para tener mayor temor y mayor reverencia y mayor amor hacia Dios. Pero como les decía, para ello tenemos que valorar lo que Dios hizo por nosotros. Y a veces escuchaba una canción, y quiero hablar de la letra, no de la persona porque no la conozco y no conozco su vida, pero pienso que esta canción está o mal escrita, o por lo menos no está muy apegada a la Escritura. Y la letra dice así: si no vinieras a dar tu vida y darle rumbo a la mía, y si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, yo te seguiría amando. Yo te amaría igual. Y cuando yo escuchaba esa canción, posiblemente usted la cante en su casa, pero yo escuchaba esa canción y yo decía: eso no es verdad. Porque una de las cosas que tiene el dolor es que causa efecto en las personas. Cuando usted lo golpea a una situación difícil, esa situación muchas veces hace que usted cambie su forma de ver las cosas. En mi caso, el dolor, cuando
Cuando vino a mí en 1990 el dolor por la pérdida de un hermano menor que murió en un accidente de manera inesperada, ese dolor causó en mí rabia, desesperanza, amargura, de todo lo que se forma en el corazón de un ser humano cuando no entiende por qué pasa algo así. Cuando llegaron las noticias en mi trabajo, yo decía, no, eso es otra persona, esa es otra persona, ese no es mi hermano. Pero cuando llegué a mi casa, mamá estaba llorando, le dijeron, sí señora, su hijo está muerto, y se lo vamos a traer. Y colocaron el féretro allí con el cuerpo de mi hermano, lo vi, y sí era él. Y por una semana, después que la enterraron, por una semana estuve mudo, sin hablar. Llegaba a mi trabajo, buenos días, hacía mi trabajo, cuando estaba limpiando los baños, porque ese era mi trabajo, limpiar baños, cosas así, lloraba mucho, me secaba las lágrimas, volvía a salir y así estaba. Durante una semana no hablé. Hasta que el Dios en su misericordia me alcanzó a través de una persona, me habló y vine a esta iglesia y me convertí. El dolor, ese dolor me llevó a conocer al Dios milagroso, al Cristo Redentor. No estoy diciendo que Dios permitió, causó eso, no. Sucedió esa situación y esa situación Dios la usó para que mi dolor fuera transformado en alabanza, en gloria y adoración a Dios hasta el día de hoy. Pero muchas veces el dolor en las personas que no conocen al Señor los llevan a acercarse a Dios. Pero muchas veces el dolor en los que conocen al Señor los lleva a apartarse del Señor. Porque a veces tenemos un concepto diferente al que está aquí de Dios, y como formamos un Dios a nuestra manera, decimos, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no salvó a mi hija? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me sana? Si Dios es el sanador, ¿por qué no me sana? Porque si Dios lo sabe todo, ¿por qué permitió que sucediera tal cosa? Y empezamos a cuestionar a Dios, y cuando no hay una respuesta, nos alejamos de Dios. Y eso sucede muchas veces. Y sucedió en la pandemia. La pandemia hizo que mucha gente se alejara de Dios. Porque si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitió que sucediera la pandemia? ¿O por qué permitió que mi mamá, mi papá, o mi tío, o mi hijo se muriera de COVID? Y mucha gente se alejó del Señor, inclusive dejó de acercarse a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen distorsionada del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es todopoderoso, es sanador, es bondadoso, es misericordioso, es todo eso. Y ha prometido guardarnos, cuidarnos, pero no ha dicho que usted está exento de dificultades en la tierra. Recuerda que estamos en un mundo contaminado, en un mundo pecaminoso, y nosotros estamos insertos en ese mundo. Y estamos expuestos a cualquier situación adversa que pueda ocurrirle al que no conoce al Señor. Eso lo enseña la Biblia. Cuando usted sabe eso, pues puede seguir caminando y siguiendo al Señor a pesar de las circunstancias. Y por eso, cuando yo veía esa canción, yo decía, debe ser que no conoce mucho de la Escritura. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos siempre, cuando viene algo a nuestra vida, como aquel hombre que le conté la vez pasada, que le dijeron cuando fue al médico, señor fulano, le quedan 3 meses de vida, tiene cáncer, su cáncer no es operable, es el más agresivo que existe, por lo tanto usted le vamos a dar tratamiento para el dolor, pero va a morir dentro de 3 meses. Un hombre que servía al Señor, una familia consagrada, una gente que buscaba al Señor, y cuando ocurre eso, él viene y le dice a sus hijos, bueno, pasa esto, y empieza a decirle que va a morir y todo lo demás, pero después que llega a su casa, empieza a llamar a sus amigos y le dice, mira, tal cosa, vamos a hacer el mes. No, si no lo hacemos el mes que viene, lo hacemos en diciembre, lo hacemos en Navidad o lo hacemos el año que viene. Y su esposa escucha que él está hablando y le dice, doctor, disculpe que lo llame, pero cuando usted habló con nosotros, con mi esposo, le dijo que eran 3 meses o 3 años, 3 meses. Pero mi esposo está haciendo planes para el año que viene. Su esposo no ha entendido lo que yo le dije. Tranquila, que eso es normal. Va a llegar un momento en que lo va a asimilar. Y así fue.
A la semana o 2 semanas fue que él se dio cuenta que realmente iba a morir. Y era un siervo del Señor. La mujer se preparó para ser una viuda. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros debemos entender que tenemos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, pero que eso no nos exime de las dificultades. En ninguna parte aparece eso. Yo quisiera decirle a ustedes que al hacerse cristiano no se va a enfermar más, no va a voltearse no va a tener en su casa las ollas boca abajo, que siempre va a tener gasolina en su carro y que su cartera va a estar full de dinero. Yo quisiera decirle eso, pero si yo le dijera eso sería un mentiroso. Sería un mentiroso, porque eso no es verdad. Espero y oramos para que tengamos carro, los que no tenemos carro, para que nuestros negocios florezcan, para que los trabajos que estamos pues nos paguen más, sí, gloria a Dios por eso. El que no tenga trabajo pues consiga un buen trabajo o trabaje por su cuenta, gloria a Dios por eso, y Dios lo hace y lo sigue haciendo. De hecho estamos parados en este país con tantas dificultades porque Dios nos sustenta todos los días. Cada día vemos milagros de Dios en nuestra vida. Todos los días, al menos yo lo veo. Cada vez que llega el domingo digo, wow, Dios me sostuvo toda la semana. ¿Cómo lo hizo? Milagrosamente. Porque usted va a comprar y ve que usted gastaba una cantidad, me lo decía una chica en Estados Unidos, me decía, Jenny, fui a comprar y gastaba $50. Esta semana fui a comprar y gasté 95 y aún con descuento gasté $80. Esto es increíble y está en Estados Unidos, donde la inflación es como del 1%, 2% más o menos. De hecho, cerró el año pasado, creo que fue el 7%. Y esa es la inflación mensual de Venezuela. Pero aún así, Dios nos sostiene. Dios en su bondad nos sigue sosteniendo. Quisiera que usted tomara en cuenta eso, que Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Como les decía aquí en la carta a los Corintios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor a muerte para muerte, y a aquellos olor a vida para vida. Quisiera que tú pensaras si estás haciendo ese trofeo que Dios puede mostrar con un olor grato hacia las personas. Quisiera que meditaras en eso esta semana. Si estás haciendo ese olor que Dios puede exhibir por todo lugar, su conocimiento, su gracia, su bondad. Porque debe ser un anhelo de nosotros que Dios pueda exhibirnos como hizo con Job. Siempre cuando leo Job me llama la atención que Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay como él en la tierra. ¿Te imaginas que diga, has visto como mi sierva Marta Vilches? No hay como ella en Manzanillo. ¿Has visto como Oscar? No hay como él en la tierra. ¿Has visto como mi siervo Luis? No hay como él en la tierra. Que Dios se pueda jactar de nosotros. Que Dios pueda decir, ese es mi hijo, esa es mi hija. Yo la he lavado, la he perdonado, la saqué de atrás y la he puesto aquí para que exhiba mi gloria. A veces, no sé si reírme o llorar porque veo en lugares donde dicen, no, allá en tal lugar descendió la gloria de Dios, la nube. ¿Qué nube? En tal lugar tiene una caja que simboliza
El arca del pacto. ¿Qué arca? Mis amados, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya no hace falta la caja. Ya no va a descender ninguna nube. El Espíritu Santo descendió en nosotros, vive en nosotros, habita en nosotros, se manifiesta a través de nosotros. Dios toca a la persona a través de nosotros. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Dios le habla a la gente a través de usted y a través de mí. Ya no hace falta ninguna nube. Usted no tiene que esperar que a ver si aparece por aquí una nube. Usted no tiene que esperar cargar una caja de madera. Todo eso, dice la Biblia en el hebreo, era sombra del que había de venir. Ya Cristo vino. La gloria Shekinah está aquí. Está aquí. Ya no es una caja que cargan, que no pueden tocar. No, ahora soy yo. Donde voy yo va la gloria de Dios, la presencia de Dios. El asunto es si usted está exhibiendo a Cristo o si está exhibiendo usted mismo, o si realmente hay un olor grato en usted. Porque de eso se trata el Evangelio, de mostrar a Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Que podamos hablar a la gente y decirle: hay un Cristo vivo, transforma, cambia y restaura. Mira lo que ha hecho aquí. Mira cómo ha transformado a este hombre. Somos una obra de Dios, es verdad, somos una obra de Dios en construcción. Nunca se va a terminar esa obra en nosotros. La santificación progresiva será hasta que Cristo venga, pero la gente debe ver en nosotros un cambio. Debe mostrarse un cambio en nosotros. Progresivo sí, lento también, pero debe mostrarse un cambio. ¿Se está mostrando ese cambio en tu vida o sigues siendo la misma persona que cuando te convertiste hace 5, 10, 20 años atrás? Pregúntate eso. ¿Eres igual o Dios realmente ha cambiado tu vida? El impacto de Dios en tu vida. ¿Cómo ha sido ese impacto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Sigues respondiendo de la misma forma grosera? ¿Sigues siendo orgullosa, altiva, amargada, altanera? ¿O realmente hay un olor grato brotando a través de ti? Dios puede exhibirte como su trofeo de gracia. Quiero que medites en eso, porque no se trata solamente de pasar tiempo en el Evangelio, sino que el Evangelio pase a través de nosotros y lo transforme. Jesús lo dijo también: arrepentidos y convertidos y creer en el Evangelio. El que viene por de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir. Tiene un costo, como decía alguien que le escuchaba esta semana. La salvación es gratis, pero el seguir a Jesús tiene un costo. El punto es: ¿quieres pagarlo? ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿O quieres seguir siendo igual? No puedes seguir siendo igual si eres un siervo del Señor. No puedes. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Ninguno puede ser mi discípulo si no se niega a sí mismo. Ninguno puede. Y yo quisiera que tú meditaras en eso. Mientras los músicos pasan, piensa si eres un tesoro que Dios puede exhibir, si eres de grato olor o eres un olor de muerte. Hoy tienes esa oportunidad de ser de grato olor, de agradar al Señor. Dios nos ha llamado a agradarle, a entregar toda nuestra vida, todo nuestro ser. Y es posible porque tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros y tenemos esta comunidad llamada iglesia. Y para que usted sepa, las fricciones, las discusiones, las peleas que a veces podemos tener entre nosotros, esa desaveniencia, esos desacuerdos, Dios también los usa para moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. Porque a veces queremos salir corriendo. No, yo le hago a Nailú porque Nailú me miró mal. No,
Eso que Dios está usando con el grupo, con usted, conmigo, es para transformarnos a la imagen de Jesús. A veces pensamos que los que están en la Biblia nunca pelearon. No sé si usted ha leído cuando Pablo se agarró con Pedro, discutieron, me refiero, y tuvieron una discusión no pequeña. No pequeña. Pero, y le dijo, mira, pues, y le dijo algo muy dulce, Pablo, que era muy maracucho: vos sois un hipócrita, ¿oíste? ¿Cómo es la cosa? Vos sois un hipócrita. Coméis aquí cochino y coméis tocino y tocineta cuando no están los judíos. Cuando vienen, coméis verdura. Vos sois un hipócrita. Y después siguieron siendo amigos, hermanos en la fe. Él lo confrontó, pero no dejaron de ser hermanos. Él se dio cuenta que estaba mal, actuando mal, y siguieron siendo hermanos. Y a veces nosotros nos llama la atención y no, yo no le hago más. No, hermano. Seamos de grato logro, seamos esos tesoros que Dios pueda exhibir. Pónganse de pie, por favor. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, te pido, Señor, que me ayudes